Este es el informativo católico. Alerta, programa Opiniones del Informativo Católico y el canal YouTube PF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Análisis y reflexión en contra de la cremación por el padre Hervé Greslan. En Francia, el 30 de marzo de 1886, el diputado Jean-Baptiste Blatin, futuro gran maestre del Gran Oriente de la masonería francesa, hizo aprobar una enmienda, según la cual cualquier ciudadano podía elegir el entierro o la cremación como método de sepultura. Ese mismo día, Monseñor Charles-Émile Fredpel, obispo de Angers y diputado de Finisterre, se pronunció con fuerza contra esta enmienda en la Cámara de Diputados. Dijo Monseñor Charles-Émile Fredpel, comillas, se trata simplemente de un retorno al paganismo, en lo que tiene de más inmoral y menos elevado el paganismo materialista. El entierro es una de esas prácticas que permite excepciones, a diferencia del adulterio o el aborto. La Iglesia puede verse inducida a tolerarlo en determinadas circunstancias excepcionales, en casos de extrema necesidad y con miras a un bien mayor, durante grandes epidemias contagiosas o en caso de una guerra particularmente mortífera, pero las excepciones son por naturaleza excepcionales. La detrás de la cremación es la de la aniquilación absoluta y definitiva. Después de la muerte todo se acaba, no queda nada. La masonería entendía perfectamente que la cremación era un medio para desviar gradualmente a los hombres de la creencia en el más allá. Una circular masónica de finales del siglo XIX decía, comillas, los hermanos deberían utilizar todos los medios para difundir el uso de la cremación. La Iglesia, al prohibir la quema de cuerpos, afirma sus derechos sobre los vivos y los muertos, sobre las conciencias y sobre los cuerpos, y busca preservar en el vulgo, en el pueblo, las creencias hoy disipadas a la luz de la ciencia que involucran el alma espiritual y la vida futura. Por eso la Iglesia, consciente del peligro que corren las almas, se ha pronunciado enérgicamente contra estos sectarios anticristianos y ha mostrado la gran importancia que concede a este tema. Ya en 1886, el Papa León XIII pidió a los obispos que instruyeran a los fieles sobre la detestable práctica de quemar cadáveres humanos y que apartaran con todas sus fuerzas de esta práctica al rebaño que se les había confiado. A este decreto siguieron otros textos del Santo Oficio que condenaban constantemente la cremación. El decreto del 15 de diciembre de 1886, según el cual quienes hayan destinado sus cuerpos a la cremación deben ser privados de sepultura eclesiástica. O sea, no debe haber exequias, ¿no? Para quien decida eso. Decreto del 27 de julio de 1892, que prohíbe administrar los últimos sacramentos a los fieles que hayan dado órdenes de quemar su cuerpo después de su muerte y que, habiendo sido advertidos, se nieguen a reconsiderar su decisión. Estos sucesivos decretos fueron retomados y resumidos en el Código de Derecho Canónico de 1917, particularmente en el Canon 1203, que establece, parágrafo 1, los cuerpos de los fieles difuntos deben ser enterrados, quedando prohibida su cremación. Parágrafo 2. Si alguien ha prescrito de alguna manera que su cuerpo sea entregado para la cremación, no está permitido ejecutar esta voluntad. El Canon 1240, parágrafo 1, especifica, además, quienes han ordenado la cremación de su cuerpo quedan privados de sepultura eclesiástica, a menos que antes de su muerte hayan dado signos de arrepentimiento.
Finalmente, una instrucción del Santo Oficio, ahora dicasterio para la doctrina de la fe, y entre los dos congregación para la doctrina de la fe, del 19 de junio de 1926, condena una vez más, comillas, esta bárbara costumbre que repugna no solo a la piedad cristiana, sino también a la piedad natural hacia los cuerpos de los difuntos y que la Iglesia desde sus orígenes ha proscrito constantemente. Además, la Sagrada Congregación del Santo Oficio insta de la manera más ferviente a los pastores del redil cristiano a mostrar a los fieles a su cuidado que en el fondo los enemigos del nombre cristiano se jactan y propagan la cremación de cadáveres, solo con el objetivo de desviar gradualmente las mentes de la meditación de la muerte, de quitarles la esperanza de la resurrección de los muertos y preparar así los caminos hacia el materialismo. Esta instrucción concluye pidiendo que los sacerdotes sigan enseñando estos puntos para que los fieles se alejen con horror de la impía práctica de la cremación. La Santa Iglesia Católica siempre ha tratado los cuerpos de los fieles difuntos con respeto y honor, como bien lo demuestra la ceremonia de responso después de la misa fúnebre. El sacerdote bendice el cuerpo del difunto con agua bendita, luego lo inciensa, dando vueltas alrededor del ataúd. La Iglesia encarga a su representante, el sacerdote, que lo acompañe al lugar donde será enterrado, donde esperará en paz la resurrección del cuerpo que tendrá lugar con el fin del mundo. En efecto, el cuerpo del cristiano fallecido fue en la tierra templo del Espíritu Santo. Fue marcado con santas unciones, recibió la Eucaristía, semilla de eternidad, participó de las buenas obras y fue instrumento de salvación. Sería muy impropio e irrespetuoso tratarlo brutalmente mediante la cremación. Las ceremonias funerarias católicas nos muestran que la muerte no es una destrucción definitiva y absoluta. Según la etimología, cementerio significa dormitorio. En el cementerio descansan los difuntos, en un sueño especial por supuesto, pero esperando despertar a la otra vida. El cuerpo sepultado en efecto es como el grano de trigo caído en la tierra y en descomposición. De allí, por la acción misteriosa de la omnipotencia divina, brotará la vida. El entierro está en armonía con los dogmas de las postrimerías, lo que significa claramente: el cuerpo sembrado en corrupción resucitará incorruptible y por eso se deposita como una semilla en el cementerio. Pero el cuerpo quemado es como el grano cocido o quemado, nunca dará a luz nueva vida. Un cuerpo reducido a cenizas no espera nada. La destrucción parece definitiva. Ya no hay nada que esperar. Pasar al simbolismo tan expresivo de las ceremonias, católicas, al simbolismo negativo de la cremación, no deja de tener consecuencias. Durante siglos, estas ceremonias han moldeado el pensamiento humano sobre la otra vida. El paso de un simbolismo a otro modifica el pensamiento y lo orienta hacia la negación de toda vida después de la muerte. El hombre es solo una pequeña materia. Ha desaparecido para siempre. Solo conserva la existencia en el corazón de los vivos y no en una vida real después de la muerte. El respeto de la Iglesia por el cuerpo del difunto continúa en la tumba decorada a la que la gente regresa para rezar. El entierro es una descomposición oculta. Todo sucede bajo tierra. Corremos un velo sobre la miseria de la descomposición y volvemos al polvo. Por otra parte, es progresiva. Se produce por la acción lenta de causas naturales según las leyes que provienen de Dios. La cremación, por el contrario, es visible. Es posible asistir a ella y ver el resultado en las cenizas que son entregadas. La verdad de la destrucción
es cruelmente presentada ante los propios ojos. Además es brutal. ¿Cómo puede un cuerpo que ha sido objeto de afecto, de piedad o de amistad ser entregado a una destrucción tan violenta y tan contraria a la naturaleza? Monseñor Freppel lo llamó un acto de salvajes. La práctica del entierro es también motivo de consuelo y esperanza para los vivos. El cementerio donde reposan los restos de nuestros difuntos nos invita a orar por ellos, pero ¿cómo podemos rezar delante de un recipiente en el que hemos colocado algunos restos de huesos carbonizados? Aquí vemos nuevamente que la Iglesia conoce perfectamente la psicología humana. Finalmente, el entierro está en armonía con el deseo cristiano de conformarse en todo a Cristo y simboliza la unidad mística de Cristo y los fieles. Es el rito que Él deseó para sí mismo. Estamos incorporados a Él. Debemos asimilarnos en todo a Él. Somos enterrados como Él y con Él. Él es el primogénito de entre los muertos y nosotros también resucitaremos con Él. Sabemos por fe que la muerte es un castigo de Dios por el pecado. Polvo eres y en polvo te convertirás. El hombre debe reconocer humildemente que Dios es el amo de todas las cosas y someterse a esta sentencia. Debe dejar que le impongan este regreso al polvo a través del entierro. Esta sentencia se cumple como Dios quiere. El hombre sufre en su cuerpo la vuelta al polvo. En la cremación, por el contrario, el difunto ordena que su cuerpo no se convierta en polvo sino en cenizas. Es el mismo que se impone esta destrucción, no es Dios. No se somete, manda. Nos guste o no, la forma de proceder nos lleva a pensar que el hombre no se somete a la sentencia de Dios, escapa a la autoridad de Dios y al deber de someterse a él. Como escribió el masón citado al comienzo, la Iglesia, al prohibir la quema de cadáveres, afirma sus derechos sobre los vivos y sobre los muertos. Pero el hombre de hoy quiere ser el dueño absoluto. Se da el derecho de suprimir la vida que apenas ha comenzado y de interrumpir cuando quiere la vida que termina. Asimismo, cuando quiere que termine la vida. Asimismo, también quiere el poder de destruir su cuerpo como mejor le parezca. Quiere ser dueño de sí mismo. No solo hasta la muerte, sino incluso más allá de la muerte. Sin embargo, al no tener el poder de restaurar la vida, ni siquiera de oponerse a la destrucción, lo único que le queda para marcar su supuesto poder es ir más allá en la destrucción. Lamentablemente, la Iglesia cambió la legislación, rompió con toda su tradición y ahora autoriza la cremación. Esto se hizo bajo la influencia dañina de la masonería eclesiástica, que intenta eliminar todo lo que todavía da a nuestra sociedad un carácter cristiano. Una instrucción del Santo Oficio aprobada por Pablo VI el 5 de julio de 1963, pero solo publicada el 24 de octubre del 64, limita la condena de la cremación solo a los casos en los que está claramente dictada por una mentalidad anticristiana. El fortalecimiento de esta mentalidad, la oposición a las costumbres cristianas y la negación de los dogmas cristianos, combinada con la repetición cada vez más frecuente hoy de circunstancias manifiestas que se oponen al entierro, explica que se haya atendido numerosas solicitudes a la Santa Sede para relajar la disciplina eclesiástica relativa a la cremación. Incluso dentro de los templos hay crematorios, ¿no?, donde se guardan los recipientes con las cenizas. Y es un gran negocio para los párrocos, ¿no? Ojo. No se negarán los sacramentos ni las oraciones públicas a quienes hayan pedido la cremación de sus cuerpos, a menos que sea evidente que esta petición se ha hecho por las razones antes indicadas. Una negación de los dogmas cristianos con espíritu sectario
o por odio a la religión católica o a la iglesia. Pero los familiares dicen, bueno, vamos a celebrar una misa, y van y la separan en la parroquia y llevan la cajita con las cenizas, porque qué tal que con esta misa logremos sacarlo de una vez del purgatorio, ¿no? La buena fe, el buen corazón de la gente, incluso a sabiendas que su pariente es un anticristiano, ¿no? Y que odió a la Iglesia Católica. Esta nueva ley fue inscrita en el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983, cánones 1176 y 1184. Como el progreso hacia la negación no se detiene, una nota pastoral de Monseñor Goy María Bagnard, obispo emérito de Bels-Ars, del 26 de mayo de 1989, dice que la celebración en la iglesia puede realizarse en ciertos casos, incluso después de la cremación en presencia de la urna. Lo acabo de decir. Conclusión. Pensamos y creemos como vivimos. Pero la cremación trae consigo otra forma de pensar. El hombre es dueño de sí mismo, incluso después de la muerte. El hombre sin alma inmortal ni esperanza de otra vida después de la muerte. El hombre reducido a la materia y que después de la muerte solo le queda regresar a la tierra y fundirse en ella, como se afirma en un documento publicado por la Federación Francesa de Cremación. Año tras año vemos que la práctica de la cremación aumenta y se convierte en algo habitual. Las cremaciones se convertirán en la mayoría en Francia en 2030. Por nuestra parte, rechacemos esto. Sigamos fieles a esta piadosa costumbre tan humana y tan cristiana del entierro de nuestros difuntos. Padre Hervé Greslan. Y otra circunstancia que ha llevado a todo esto es que mientras a usted le cobran millones por el ataúd, por todos los gastos de funeraria, por los gastos, en fin, ustedes ya saben, por el lugar donde va a reposar el cuerpo, por un cenizario le cobran un arriendo anual muy bajo. Y las condiciones económicas a veces, no estoy justificando nada, pero las condiciones económicas a veces no permiten hacer la sepultura, que es lo que debería hacerse, ¿no? Pero a todo esto nos ha llevado la misma sociedad, una sociedad impulsada por la masonería. Padre Hervé Greslan. Estamos en el informativo católico de Radio Rosa Mística Colombia.